¿Sabías que este video, el de Lilo y Stitch, lo volvemos a hacer en edición, lo volvemos a compartir porque el primer video que subimos le habíamos puesto música de copyright? En teoría no tenía música, tenía música pero era sin copyright, pero bueno, igualmente a lo largo del tiempo se fueron apareciendo o los videos fueron apagándose porque tenían derechos de autor. Y en algunas partes vieron que se escucha la música y en otras partes no. Bueno, entonces lo que estamos haciendo ahora en este caso, de esta piñata de Lilo y de Stitch, mejor dicho, lo que estamos haciendo es reeditando. Le estamos colocando voz para que no quede solamente el video sin acompañamiento a la hora de hacer o de personalizar tu piñata. Querida gente piñatera, Hugo quien les habla, acá de este lado, desde Piñatas Contentidad en Benavides, Argentina. Junto a Luciana queremos compartirle nuevamente este video de Stitch. El formato en este caso lo habíamos hecho en dos medidas. Primero hicimos una en esta medida de 70 centímetros y lo terminamos de grabar con una de 1 metro de alto. La verdad nos pareció increíble personalizar esta piñata. En las dos medidas, ya que es el personaje que hoy es más buscado. Ustedes díganme, ¿vieron en la piñata el video de Stitch y Angel? Y si no lo vieron, le dejo un enlace acá en la parte superior, en donde también pueden ver cómo hicimos esa piñata compuesta de los dos personajes. Pero ahí también nos preguntábamos por qué gusta tanto Stitch. Tengo que confesar que todavía no hemos visto la película. Quizás eso sea un pecado, y si es un pecado, por favor pónganme ahí en comentario. Es un pecado que no lo vieron a Stitch, a la película de Stitch o de Lilo y Stitch. Si no, me comparten un enlace ahí donde lo puede ver, porque creo que es una película que no es muy nueva, que digamos, me parece. Así que nada, si tienen para compartirnos en el enlace, lo pueden hacer en comentarios y nosotros lo podemos ver. Creo que en las plataformas digitales también debe estar. Así que nada, gente querida. Bueno, si todavía no nos siguen en Instagram, les dejamos acá la página. Ahí también nos pueden seguir. Y ahí es donde compartimos fotos de las piñatas que van saliendo o que se van creando en Piñatas Contentidad. Bueno, como vieron, la primera parte ya hemos colocado o enmascarado la primera tapa de lo que sería el tambor de la piñata Stitch, y ahora colocamos en el medio la cinta para abrir la piñata y la cinta para colgar la piñata. ¿Ok? Miren qué bonito está quedando este tambor. Y así lo vamos haciendo paso a paso a medida que va pasando el proceso de la piñata de Stitch. Creo que es un personaje muy divertido, la verdad. Hemos visto videos cortos y creo que es muy divertido. Los chicos igualmente, al tener su preferencia, son muy particulares, muy singulares, ¿no? Nosotros hemos conectado con los chicos desde siempre. Mi característica con los chicos es siempre jugar con ellos, por ahí conectar, o por ahí como que enseguida captan nuestro sentido del humor. Entonces muchas veces nos ha pasado, por ejemplo,
Una vez estábamos acá en casa con Pili, esa es muy graciosa, estábamos con Pili acá, a mí me tocaba cocinar y Lu estaba afuera, ¿no? Entonces hacía mucho calor ese día. Y Pili tendría 2 años, un año, una sobrina que tenemos acá, hermosa. Es nuestra no hija, decimos nosotros, porque nació en otra familia, pero somos los no padres, sería, ¿no? Pero conectamos de una manera increíble, eso es algo espectacular. Y bueno, y siempre estamos, hoy Pili ya tiene, va a cumplir 15 años este año. Así que nada. Bueno, les cuento la anécdota. Estaba Pili con nosotros, ese día la habíamos invitado a comer y, y a mí me tocó cocinar. Bueno, estaba haciendo un guiso de arroz y en ese momento también comíamos carne, así que estábamos haciendo un guiso de arroz con pollo. Y, y como hacía mucho calor, teníamos el aire apagado, ¿no? Obviamente, y todas las ventanas, en teoría, como habíamos llegado a casa, estaba toda abierta la casa, Lu estaba afuera trabajando, haciendo cosas, y a mí me tocaba mientras cocinar. Y en una de esas sale del cuarto Pili y me mira y me dice, así con su vocecita, no me dijo Hugo, pero me dice, Hugo, así me dijo. Hugo, quería que prenda el aire y tenía el control en la mano, ¿viste? Y esta particularidad que tenemos nosotros de conectar con ellos, le sale automático hacer el chiste, ¿viste? Entonces dice, Hugo, ¿prendo el aire? No, Pili, deja que nosotros ahora terminamos de cocinar, sale el vapor y ahí prendemos el aire cuando estamos almorzando. Entonces me mira de nuevo así, con una cara de pícara, me dice Pili, me dice, Hugo, ¿prendo el aire? Me dice. Le digo, y ahí le busco otra excusa y me vuelve a mirar y me dice, me muestra el control en la mano apretando el botón y me dice, mirá que prendo el aire, Hugo, ¿eh? Me dice. Entonces esa anécdota quedó para toda la vida, obviamente, un recuerdo hermoso con Pili. Y la conexión con los chicos siempre es así. En nuestro caso, en Contentidad, es así. Tenemos varias anécdotas de ese estilo y nos parece muy divertido. Entonces, los chicos sí que son especiales, pero no especiales de que hacen cosas inesperadas, sino justamente porque hacen cosas inesperadas y a veces hacen reacciones de adulto o de conversaciones de adulto que vos decís, wow, seguramente que con tu hijo te debe pasar lo mismo, ¿no? Pero bueno, esa es una anécdota que tenemos con Pili y de cómo conectamos con los chicos siempre. Y en los cumpleaños cuando vamos pasa exactamente igual. Exactamente igual. Es como lo más gracioso de todo es que no sé si asocian porque vamos con una caja cuando vamos a entregar, asocian que ahí adentro hay una piñata, pero somos el centro de atención donde vamos, o cuando estamos camino a entregar una piñata, somos el centro de atención porque se acercan, lo tocan, apoyan así su pie con mucha cautela para que no, para en teoría, para llamar la atención, ¿no? De qué es eso que está dentro de la caja. Porque muchas veces lo que hacemos nosotros es formar también la figura del personaje, pero con el embalaje. Entonces, de esta manera, por ejemplo, si tiene que viajar en colectivo en larga distancia o tenemos que enviar al correo y es larga distancia, eh, el dibujo en sí ya le genera rigidez en algunas partes y eso protege al producto. Entonces, muchas veces lo que hacemos es eso. Siempre que tenga esquinas y curvas, el producto embalado va a tener mucha rigidez, mucha solidez a la hora de viajar. Porque tengamos en cuenta que dependiendo del correo, por ejemplo, acá en Argentina nosotros tenemos el correo oficial es correo argentino. Y por la demanda que tienen, muchas veces no tienen el cuidado que deberían tener con los productos frágiles. De hecho, ha pasado, y esto no porque me contaron, eh,
ha pasado que porque le ponen frágil, a propósito lo aplastan. Pero bueno, forma parte del volumen que manejan y que por ahí la paciencia en el volumen no la tienen o se cansan. O sea, es 8 horas separando paquete, por más que esté automatizado, me parece que debe ser bastante engorroso. Más allá de que ame tu trabajo, calculo que en algún punto esas personas se deben cansar, ¿no? Pero bueno, punto y aparte, el punto es que nosotros lo embalamos con la figura, así se hace más sólido, más rígido el embalaje y pueda llegar bien. Y la verdad que tenemos desde 2017 más o menos, un poquito antes, oficial en redes y esas cosas, 2017, pero empezamos mucho antes a hacer piñatas y desde siempre que enviamos no tuvimos inconveniente alguno. De hecho, hemos tenido más problemas por enviar con un remis o un auto o esos que son tipo Uber, ¿viste? Que no entregan el producto que por el correo o que haya llegado aplastado y esas cosas. Pero la verdad que tuvimos mucha suerte en ese punto, no tuvimos inconveniente. Acá estamos cubriendo la parte de la oreja de Stitch. Vieron que es en otro tono, en este caso es lila. Esto depende siempre de la lectura del artista, ¿no? O sea, porque también uno puede hacer la piñata y hay veces que la persona que lo quiere o el cumpleañero lo imagina de otra manera y uno tiene que adaptarse a eso. Entonces, en este caso respetamos todos los colores, pero nos ha pasado, por ejemplo, no sé si vieron que también le dejo el enlace si quieren acá, el de Campanita. El de Campanita Campanita es toda verde, verde y amarillo y dorado sería, ¿no? Y nos pidieron que tenga otro color el vestido, por ejemplo. Pero bueno, uno se va adaptando, uno va tomando uno va tomando las ideas del cliente que quiere y lo va a adaptar al dibujo que va a personalizar en este caso. Acá ya empapelamos todo. Recuerden que empapelar nosotros lo hacemos desde abajo hacia arriba en los costados, después en la parte de atrás y por último en la parte de adelante, ¿ok? Una vez que seca, el secado depende de la velocidad que quieras entregar tu trabajo, ¿eh? El secado es, no sé, a medida que lo vas haciendo ya el producto se va secando. Por ejemplo, si el día está caluroso, ya el producto, una vez que terminás de poner el papel en la parte superior, en la parte del frente sería, en ese lugar, ya en la parte de atrás, el borde de la parte de atrás, que serían los costados, y la parte de atrás, ya están secos. O sea que ahí ya podés cortar los bordes que se excedieron del papel. Y por último cortás el frente, que obviamente va a estar en la parte superior, la parte más fresca todavía que está del pegamento, ¿no? Y después colocamos las personalizaciones. Las personalizaciones nosotros recuerden que lo hacemos en goma eva gibrada. Esto queda a tu criterio, ¿eh? Ojo, no necesita que lo hagas tal cual lo hacemos nosotros. Esto es creatividad. Hacer piñatas es lo más lindo que hay y lo más hermoso. Entonces, si a vos te gusta que tenga otro tipo de personalizaciones, estás en total libertad creativa para colocar los tonos, el material que vos quieras en la personalización. ¿Ok? Puede ser un Stitch multicolor, tranquilamente puede ser y no hay problema. La cuestión es que sea divertido, ¿sí? El hecho de la piñata es que sea divertido. Acá ya estamos colocando la parte de las patitas de Stitch. De esta forma vamos completando al personaje más dulce de la película Lilo y Stitch.
Siempre las personalizaciones finales, esta por ejemplo, esta parte es de goma eva gibreada negra, que son las líneas. Las líneas negras ayudan un montón. Acá pudiera ir un color azul también, porque Stitch es azul. Pero para hacerlo uniforme, nosotros utilizamos el negro, entonces como el negro aparece en todos lados, a la vista queda súper bien. Gente querida, muchas gracias por ver el video, muchas gracias por ver esta actualización, ¿sí? Por esta mejora que le hicimos a este video. Disfruten el proceso, diviértanse, hagan muchas piñatas, hagan su negocio de piñata, que es lo más lindo y divertido, y conecten con su gente. Lleven diversión en donde estén. De nosotros, desde Piñatas Contentidad, le mandamos un abrazo gigante. Sepa que lo queremos un montón. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir. Gracias por comentarnos. Toda la semana nos llegan el recap de YouTube diciéndonos que ya compartieron, que le dieron like, que comentaron. Y eso la verdad que a nosotros nos alegra un montón. Ahí tenemos una piñata de 1 metro de Stitch. Abrazo, gente querida, y muchas gracias.